les pido por favor que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie repite cosas de rabia, porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Muy buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Son las palabras de dolor, de desgarro de una madre tras conocer el desenlace fatal de la vida de su hijo. Pero a la vez es una lección enorme a toda la sociedad. Acaba de tocar la peor ejemplificación del mal y su respuesta, podríamos decir, que es de amor. Alba Ávila, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Después de 13 días de angustia, finalmente se producía el peor de los desenlaces para Gabriel, un niño de 8 años residente en Níjar, Almería. Hoy hemos conocido la autopsia que revela que el menor fue estrangulado poco después de desaparecer. ¿Qué ocurrió después con su cadáver? No lo sabemos. De momento hay una única detenida, la pareja del padre del menor, Ana Julia Quezada. Fue detenida ayer domingo mientras trasladaba en su maletero el cuerpo de Gabriel tras haberlo sacado del pozo en el que estaba. Más allá de los motivos que habrían llevado a Ana Julia, hay que destacar su presunción de inocencia. Como les digo, más allá de los motivos que le habrían llevado a cometer este supuesto crimen tan atroz, tan inhumano, el mensaje de la madre, Patricia, es una auténtica lección de vida. Una lección que debe de ir en paralelo a la respuesta que debe dar el Estado como comunidad política ante este crimen. Esta semana es crucial para el futuro de este tipo de criminales. Se va a decidir en el Congreso de los Diputados si se deroga o modifica la prisión permanente revisable. Y ahí vamos a ver qué vota, por ejemplo, el PSOE o Ciudadanos, formaciones que tendrán que responder ante la opinión pública por su posicionamiento en la materia. Más noticias en nuestro sumario. En Cataluña, la defensa de Jordi Sánchez ha recurrido ante el Tribunal Supremo, antes de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prohibición a su defendido, al propio Sánchez, a acudir hoy mismo a la sesión de investidura, que estaba convocada para las 10 de la mañana. Todo ello ocurría después de varios días en los que la defensa del diputado y expresidente de la ANC asegurase que acudirían al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo para dar una lección a la democracia española. La estrategia del separatista pasa por agatar la vía judicial española, dicen, antes de acudir a Estrasburgo. El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha rubricado el acuerdo de equiparación salarial con los 4 sindicatos mayoritarios de policía y las 7 asociaciones más representativas de la Guardia Civil. Se pone así fin a un periodo protagonizado por las tensas negociaciones entre los agentes y el Ministerio. Zoido ha manifestado que es la respuesta ante una reivindicación justa. Hemos alcanzado un acuerdo que por fin ofrece una solución a una justa reivindicación, insisto, que los policías nacionales y guardias civiles venían planteando desde hace ya casi 30 años. 2 españolas han muerto al estrellarse su avión en Irán tras una despedida de soltera. Se encuentran entre las 11 fallecidas en este siniestro de una aeronave privada turca que se estrellaba el domingo en una zona montañosa del sureste de este país. En Nepal, por su parte, al menos 50 personas han muerto a causa del siniestro de otro avión con 67 pasajeros y 4 tripulantes a bordo. El incidente ha ocurrido tras derrapar en la pista de aterrizaje. Y por último, en Nueva York, ven en sus pantallas, también se ha estrellado un helicóptero que ha terminado con la vida de 5 personas. El único sobreviviente ha sido el piloto. Sucedía en la isla de Manhattan cuando este helicóptero caía y descendía al río. Todavía no se saben los motivos de este siniestro. En deportes, se para la Liga griega después del último escándalo de este fin de semana. El presidente del PAOK saltó al campo a amenazar al árbitro con una pistola después de que anulase un gol de su equipo en el último minuto del partido. Al final de este informativo veremos las impactantes imágenes de este suceso y además conoceremos cómo el mundo del deporte también se ha conmocionado por el asesinato del pequeño Gabriel. Lágrimas, rabia, impotencia e incredulidad son las palabras que describen lo que ahora mismo sienten
los españoles ante el fatal desenlace del caso de Gabriel Cruz Ramírez. Cuando se cumplían 12 días de su desaparición en Níjar, Almería, la Guardia Civil hallaba el cuerpo del pequeño en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la pareja de su padre. Un hecho que ha conmocionado, como les decimos, a nuestro país y que ha hecho que centenares de ciudadanos se hayan manifestado en frente a las dependencias policiales de la comandancia de la Guardia Civil donde se encuentra Ana Julia. Los pececillos han inundado estas concentraciones y las redes sociales en memoria de Gabriel. La hermana de Diana Quer, Valeria, ha llorado la muerte de Gabriel en Twitter, donde ha adjuntado este emotivo mensaje. Mi más sentido pésame a la familia y amigos. Mi hermana cuidará mucho de ti. Otro que ha vivido muy de cerca la desaparición de un familiar es Antonio Castillo, el padre de Marta del Castillo, desaparecida en 2009, que también se ha lamentado en esta red social. Dice: descansa en paz, pescadito. Toda España te echaremos de menos. Y también ha aprovechado para felicitar las labores de la Guardia Civil, lo mejor que siempre hemos tenido en España. Viva la Guardia Civil, añade. Sin duda, la reacción más llamativa y la más importante es la de la madre de Gabriel. Inmersa en un profundo dolor, Patricia Ramírez ha pedido que no se desate la rabia contra Ana Julia y ha pedido que no se preste más atención hacia ella. Dice además que todas sus sospechas se dirigían hacia la pareja de su marido, pero que no podía decir nada porque era parte de la investigación y porque no quería perjudicar al pequeño. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y la persona. Que por favor, en honor al pescado libre, que nadie ponga, que yo les pido por favor que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio. Y que nadie retuitee cosas de rabia, porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Paga lo que tenga que pagar con la justicia. Tiempo de detenernos un segundo y analizar qué es lo que ha ocurrido. Esta mañana conocíamos, además de la autopsia que ha revelado que murió estrangulado y que incluso habría fallecido el mismo día en que desapareció. Ana Julia era la principal sospechosa de su muerte desde que encontró una camiseta del menor en una zona ya peinada por la Guardia Civil. Y es que hacía días que la novia del padre de Gabriel estaba en el punto de mira de la policía. Cometió un error que la situó como principal sospechosa. El sábado 3 de marzo fue ella, Ana Julia, la que encontró la camiseta interior blanca que contenía ADN de Gabriel, algo que centró la investigación. La Guardia Civil le tiende una trampa. Le habla de unas supuestas imágenes grabadas por una cámara de seguridad en las que la captan en las horas críticas de la desaparición y le cuentan que planean revisar todas las fincas contiguas. Ana Julia muerde el anzuelo, se pone nerviosa y se dirige a la finca de la Isleta del Moro. La Guardia Civil la sigue sin que se dé cuenta y la fotografía mientras saca unas mantas del maletero en las que envolvió al pequeño. A su vuelta es detenida. Pero no solo la Guardia Civil, los padres de Gabriel también sospechaban de ella. No, yo tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo. Con todo el amor que estábamos generando alrededor, apelando a su conciencia, yo tenía la esperanza de que en algún momento lo soltara. Y por eso en cada discurso salíamos apelando a su conciencia. De hecho, hasta en 2 ocasiones, la supuesta asesina se había negado a dar su teléfono móvil a los agentes, argumentando que lo había perdido. El mundo de la política también se ha sumado a la conmoción general de los españoles. Desde el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta Albert Rivera, todos los políticos han mostrado sus condolencias tras el hallazgo del cadáver. Comparto con todos los españoles el dolor por la pérdida de Gabriel. Descanse en paz. Agradecemos la magnífica labor de la Guardia Civil y el tesón de los profesionales y voluntarios en la búsqueda de Gabriel. España está con su familia. La noticia de la muerte de Gabriel ha sido un verdadero mazazo. Mis pensamientos están con sus allegados. Rotos por el asesinato de Gabriel. Todo mi cariño y apoyo a Patricia y Ángel, sus padres. Dolor inmenso ante la peor de las noticias. En mi nombre y en el de mi partido, toda la solidaridad y el cariño hacia la familia del pequeño Gabriel en este momento tan duro y tan terrible. Confiemos en el trabajo de la policía y de la justicia. Desde el minuto 1, los agentes apuntaban a Ana Julia como la única sospechosa de la desaparición de Gabriel, después de que fuera ella quien encontrara la camiseta en los aledaños de una depuradora. La Guardia Civil volvió a tomarle declaración y, según diversas fuentes internas, le soltaron un cebo para que picara y así poder pillarla, como ocurría finalmente este domingo. Así fue detenida la principal sospechosa de la muerte del pequeño Gabriel en Almería.
Ana Julia Quezada es sorprendida por la Guardia Civil cuando traslada el cuerpo de Gabriel en el maletero de su vehículo. Los agentes la interceptan en la Puebla de Vícar, a 43 kilómetros de Níjar, lugar donde desapareció el menor. Al verse rodeada por los agentes, la mujer niega ser la autora del crimen. Según fuentes de la investigación, la sospechosa había sacado los restos de un pozo por temor a que lo encontraran. La mujer de 43 años y origen dominicano es arrestada mientras habla por teléfono con el periodista del periódico de Cataluña, Manuel Vilaseró. Ana Julia se muestra esquiva y corta la conversación cuando ve a guardias civiles entrometerse en su camino. Manel, buenos días. Ah, eres tú, eres Ana. Soy Ana. Es que estoy conduciendo, no puedo hablar mucho, ¿vale? Llama a Santi, que si quieres hablar con Ángel, que él está con Santi y con Patricia. Yo ahora, cuando hable con Ángel, le digo que te llame, ¿vale? ¿Y si no me voy ahora, dónde está Patricia, en la casa? Ahora te lo digo yo. Ahora llamo a Ángel y le digo que te llame, ¿vale? ¿Qué llevo aquí? Espérate, ahora mira, no puedo hablar, que tengo aquí la Guardia Civil y al final me van a parar. Venga. Venga, hasta ahora, Manel, chao. Bueno, y ahora que la supuesta asesina ya está detenida es cuando comienza la otra parte importante de la investigación, donde todavía hay muchas preguntas sin resolver, es decir, los porqués, los interrogantes. María Matos, ¿qué es lo que todavía nos queda por saber? Que es mucho. Buenas noches. Buenas noches. Pues sí, aún hay como grandes incógnitas, ¿no?, que rodean todo este crimen. Pero sin duda, la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué? ¿Qué fue lo que motivó supuestamente a Ana Julia a acabar con la vida del pequeño Gabriel? Pues según las hipótesis que baraja la Guardia Civil, es que podría haber dos móviles. Uno de odio hacia el propio Gabriel, motivado por una supuesta mala relación entre ella, entre Ana Julia y el niño, ya que Gabriel incluso había manifestado en alguna ocasión que no quería que ella volviese de uno de sus viajes de República Dominicana. En ese caso, la detenida habría actuado por celos o porque el niño le estorbaba, razón por la que sus padres se llevaban bien y seguían juntos. Y la otra opción, ahí lo vemos, sería el móvil económico. Recordamos que en un primer momento los padres de Gabriel habrían ofrecido una recompensa de 10.000 euros a quien pudiese dar alguna pista del paradero de Gabriel y que precisamente fue ella, Ana Julia, quien propuso que la recompensa se elevase hasta los 30.000 euros. La segunda incógnita que nos planteamos es si Ana Julia ha tenido algún cómplice o, por lo contrario, ha actuado sola. Según el testimonio de la abuela, ella confirma que Ana Julia estaba con ella cuando Gabriel desapareció y que desde que el niño se fue de casa hasta que ella también se fue de casa, tan solo pasaron 10 minutos, por lo que, de ser así, habría necesitado ayuda. Y otro de los aspectos que hace que se sospeche de que no actuó sola es el momento en el que ella presuntamente mueve ese cadáver de Gabriel. Imaginamos que si tenía 8 años, pues pesaría unos 20-23 kilos y lo traslada desde el pozo al maletero de su coche. Es prácticamente imposible que ella sola lo sacase de un pozo así, a no ser que estuviese enterrado. Y por eso nos preguntamos, ¿dónde estuvo el cuerpo? Pues la opción A sería que estuviese en el mismo lugar desde que desapareció el niño, en esa isleta, en esa finca de la Isleta del Moro, desde el primer día de su desaparición. O movió varias veces el cadáver del sitio, porque recordamos que hasta en 2 ocasiones Ana Julia se negó a entregar a su móvil a la policía porque dijo haberlo perdido. No sabemos si estaría evitando ser localizada. María Matos, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y con absoluta frialdad y sin titubear ni un segundo, Ana Julia fue la misma que participó en las numerosas batidas para localizar al pequeño e incluso lloraba en las concentraciones. Fíjense y presten mucha atención con qué aplomo hablaba ante los medios de comunicación. Le habéis enseñado que si alguien viene a por él o alguien desconocido, que grite, que pegue un chillido. Eso es así. Esa misma mañana estuvimos desayunando y salió la conversación, la abuela y yo, y le dijimos, digo, tú si ves un desconocido, corre, ¿eh? No te pares. Y mira por dónde ese mismo día desapareció el niño. Discúlpenos, señora, que usted es familiar también. Soy la pareja de la pareja del papá, perdón, que no, ese dato no lo teníamos. Porque es que Gabriel solo no se iría, no se alejaba, él se marchaba de casa media hora y volvía. 1 hora, Gabriel, ven 1 hora, volvía, se comía una manzana, una fruta y se marchaba con los amigos. Pero es que ese día no volvió, ese día Gabriel no volvió. Sabemos cómo es él físicamente, pero cómo es él por dentro. Guapísimo, muy buen niño. Ana Julia Quezada llegaba a España en los años 90 desde República Dominicana. 6 años después, su hija Ridelka se precipitó a través de una ventana
de doble hoja desde un 7º piso del edificio donde residía, provocando así su muerte. Así es, los agentes de la Policía Nacional no llegaron a tomarle declaración por sufrir una fuerte excitación nerviosa. La familia alegó que la niña era sonámbula, sin embargo, lo que se consideró en su día una muerte accidental está siendo investigada ahora mismo como un posible asesinato. Los investigadores están revisando los datos sobre aquel suceso y tienen previsto realizar varios registros e interrogatorios. La habitación de las niñas y comprobando que la mayor no se encontraba en la cama, se dirigió a la habitación contigua, observando que la ventana, que es de doble hoja y que da acceso al patio interior de la vivienda, se encontraba abierta. Junto a la ventana había una mesita de unos 40 centímetros de altura de color blanco, por lo que se asomó viendo cómo su hija se encontraba tendida en el suelo. Y ella, yo la conocía de la carnicería. He ido a comprarle, no nada más, de ella no sé nada más, pero de la niña sí. Su hija que vive aquí y no es nada mala, siempre se ha portado muy bien, ha sido una niña muy buena, no tiene que ver. Y la están poniendo perdida por Facebook, la están diciendo muchísimas cosas y eso no, porque ella no tiene la culpa de nada, es una criatura que no tiene la culpa de lo que haya hecho la madre. Esto es el dramático desenlace de lo que ocurría ayer domingo con el fallecimiento de Gabriel, cuando encontraban el cadáver. Pero la actualidad no solo está en esta localidad almeriense, sino que también está esta semana en el Congreso de los Diputados, porque se debate sobre la derogación o no de lo que se denomina la prisión permanente revisable. Como saben, ha saltado de nuevo la opinión pública con la confirmación de la muerte de Gabriel. La petición en este portal de internet change.org, impulsada por los familiares de Diana Kerr, Marta del Castillo, Mariluz Cortés y Ruth y José Bretón Ortiz, ha aumentado su impulso, llegando casi a los 2,5 millones de firmas. Además, esto también podría pesar mucho en el debate que llega esta semana al Congreso y que adquiere ahora una mayor relevancia social. De mantenerse, Ana Julia podría pasar el resto de su vida en prisión. Si se deroga la prisión permanente revisable, como piden las fuerzas de izquierda, con el PSOE y Podemos a la cabeza, otro gallo cantaría. Y el detenido por la muerte de Diana Kerr, José Enrique Abuin, más conocido por todos como El Chicle, se ha jactado a través de una carta del poco tiempo que pasará entre rejas. En este escrito, remitido a sus padres, dice: ya me ha dicho la abogada que me iban a pedir homicidio. Son de 10 a 15 años, pero a los 7 estaría fuera y con 3 o 4 de permiso. Además, en esta carta, El Chicle pedía a su familia que aguanten y que bajo ningún concepto acepten conceder una entrevista, atención, por menos de 10.000 euros. ¿Pero en qué consiste exactamente este tipo de condena? La prisión permanente revisable. ¿En qué casos se puede aplicar? Y sobre todo, ¿cuáles son las diferentes posturas políticas al respecto? Alba, has buceado en los programas de cada partido. Buenas noches, cuéntanos qué has encontrado. Así es, Gonzalo, vamos a verlo porque el debate sobre la prisión permanente revisable se ha reabierto. Para quien no sepa todavía lo que es lo más parecido que tenemos en Europa a la cadena perpetua desde 2015, momento en el que se incluyó en nuestro Código Penal. Antes de esta fecha, el tiempo máximo que un condenado podría estar en la cárcel era de 40 años, pero ahora con esta condena su situación se revisa a los 25 años o a los 35 años de su entrada en prisión para saber si el preso puede reinsertarse en la sociedad. ¿Y cuándo se aplica? Pues según el Código Penal, en los supuestos de excepcionalidad, gravedad, en los que está justificada una respuesta extraordinaria. No obstante, los casos en los que se aplican se han ampliado en el último mes después de que el Gobierno diera luz verde para que se incluyeran 8 delitos más. Estos son los que se incluía hasta ahora y veamos ahora, por ejemplo, los asesinatos especialmente graves o el homicidio de un jefe del Estado. Y aquí observamos los que se incluirán a partir del viernes. Atención, el intento de ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo. Es evidente que en nuestro país los partidos políticos no han conseguido ponerse de acuerdo con respecto a su posición. Fue el Partido Popular quien implantó la prisión permanente revisable y que continúan sus intentos por defenderla y ampliarla, criticando al resto de partidos. En concreto, cargaron contra la tibieza de Albert Rivera después de que su partido se abstuviera en la iniciativa a favor de la permanente revisable que se votó en la Junta de Andalucía y en la Asamblea de Madrid.
Esto, Alba, efectivamente es lo que dicen. Vamos a ver, vemos ahí a los 4 líderes políticos. Vamos a ver qué es lo que dicen, cuáles son sus posicionamientos al respecto de la prisión. Antes, vean la revisión de la prisión permanente, los apoyos que cuenta el PP y Ciudadanos con ese cambio a última hora. Recuerden que hace 2 años Ciudadanos era partidario de la prisión, era de derogarla. A día de hoy ya no. Suman con el PP 169 escaños. Mientras que los de la izquierda suman 172 diputados. PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, el PNV y Bildu, que sumarían 181 en el caso de que Convergencia y Coalición Canaria se sumase. Pero de momento es algo que todavía no tenemos la respuesta de qué es lo que van a votar. Y un dato más, porque llama la atención que Albert Rivera esté ahora a favor de esta medida cuando en el acuerdo de investidura que firmó con el PSOE para que Sánchez fuera presidente ponía lo siguiente, que apostarían por la derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal. Y esto fue en febrero-marzo del año 2016. Los diferentes líderes políticos no han tardado en reiterar sus posiciones ante los medios de comunicación. PNV, Podemos y PSOE mostraban su claro apoyo a la derogación de este tipo de penas. Que no se puede legislar en caliente ni juzgar, que la prisión permanente revisable no es constitucional. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional sentencie en este caso. Vamos a mantener nuestra posición y las vamos a votar en contra. Es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces. La prisión permanente revisable no lo es, así lo dicen todos los expertos que coinciden de forma unánime en esto y por tanto expresaremos nuestra posición, que ha sido siempre la misma a estas familias, aunque el objetivo de la reunión es escuchar sus demandas. Yo lo primero que diría es que esta medida ya está en vigor. Ya está en vigor y sin embargo pues no ha evitado desgraciadamente la muerte de este niño. Si lo que creemos es que con penas de este tipo, de prisión permanente, se va a evitar que se cometan determinados delitos, pues ya vemos que esto no es así, ¿no? Bueno, tiempo de saber ahora los pros, digamos, y los contras de la prisión permanente revisable, de volver al Código Penal de antaño o, quién sabe, si ir un tanto más allá en la aplicación del Código Penal ante estos crímenes atroces, en concreto el asesinato de los menores. En primer lugar, vamos a hablar con Celso Rodríguez, que es del Partido Popular, para conocer cuál es su posición, qué es lo que piensa, por qué el PP... Celso cree que no hay que derogar este tipo de condenas, de penas que están tipificadas ahora mismo en el Código Penal. Celso, adelante. Bueno, permítame que antes de responder a su pregunta exprese en nombre de la Asociación Profesional de la Magistratura nuestras condolencias a la familia de Gabriel. Es muy difícil imaginar el dolor que están sintiendo en estos momentos y por ello queremos expresarles nuestra solidaridad y nuestro afecto. Sobre la prisión permanente revisable, fundamentalmente se manejan 2 argumentos por quienes son sus detractores. Por una parte, se sostiene que es una pena que encubre lo que es la cadena perpetua y por otra parte, se dice también que es inconstitucional porque no permite llevar a cabo la resocialización del delincuente. Bueno, palabras de Celso Caballero, que le han visto no era del Partido Popular, sino el portavoz de la Asociación Española de Magistratura, pero es partidario de matizar la prisión permanente revisable. Vamos ahora a los partidarios de mantenerla tal y como está y que esta semana no se modifique. Ven en sus pantallas a Eugenia Carballedo, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Eugenia, buenas noches. ¿Por qué el PP cree que no hay que derogar ahora sí este tipo de penas? Pues creemos que no hay que derogarla porque es necesaria. Es necesario que este país continúe teniendo en su Código Penal una pena absolutamente extraordinaria, pensada para los reos más peligrosos, que nos está garantizando que estas personas, una vez que cumplen ya su pena, 25 años, tengamos la garantía de que cuando salgan a la calle están en disposición de reinsertarse en la sociedad y de ya no hacer ese daño que hicieron en su momento. Solamente una persona en España desde el año 2015 ha sido está en la cárcel
cumpliendo la prisión permanente revisable. Es extraordinaria, pero es absolutamente necesario que tengamos esa garantía de reinserción. Gracias, Eugenia. Y por último, muchas voces se manifiestan a favor de incluso introducir la pena de muerte en nuestro Código Penal para delitos de esta índole. Fernando Paz, muy buenas noches. ¿Tú estarías de acuerdo? Muy buenas noches. Pues con un carácter excepcional, cuando se trata de crímenes cometidos en la persona de niños, cuando se actúa con premeditación, con alevosía, con la frialdad que hemos visto en este caso, donde incluso con seguridad y para tapar su crimen, esta mujer, si es que finalmente la culpable, trataba como digo, de ocultar ese crimen y hubiera por su voluntad mantenido en una permanente zozobra el resto de sus días a los padres. Cuando se dan estas circunstancias, desde luego yo soy partidario de proteger a las víctimas, de proteger a los menores, antes que preocuparme por el bienestar de los asesinos. Por tanto, sí, creo que en situaciones excepcionales se podría prever, y el Código Penal debería prever, la pena de muerte. Pues muchísimas gracias, tanto Celso, Eugenia como Fernando. Opciones de mantener la prisión permanente revisable, derogarla o matizarla e incluso ir algo más allá, como decía Fernando, para estos crímenes atroces. Gracias a los tres. Nos queda saber, porque además del debate mediático y político sobre la prisión permanente revisable, aquí en Intereconomía hemos querido llevar la polémica a la calle. Antes de ver lo que ocurre en la calle, vamos a ver lo que ocurre en otros países. ¿Qué tipo de legislación, qué código penal tienen en otras naciones de nuestro entorno para este tipo de crímenes? El 7 de julio de 2017 fue condenado por primera vez en España a prisión permanente revisable el parricida de Pontevedra, David Oubel. Degolló a sus hijas de 4 y 9 años con alevosía con una sierra eléctrica. Pero, ¿y el resto del mundo cómo se comporta ante asesinatos tan atroces como este o el del pequeño Gabriel? En Europa, en Francia, la pena más dura del Código Penal es la de perpetuidad irreducible, destinada a los condenados por asesinato de una víctima menor de 15 años, precedida o acompañada de una violación o torturas. En Reino Unido, el condenado puede optar a la libertad condicional después de un periodo de tiempo que fija el juez. En casos excepcionales, el magistrado puede dictaminar que la condena sea orden de toda la vida, sin acceso a la libertad condicional. En Alemania contempla una permanencia en prisión que tras un mínimo de 15 años debe examinar un nuevo tribunal cada caso de manera individual. Y en otros continentes, en América, concretamente en Estados Unidos, la prisión permanente, para ellos cadena perpetua, es más que común. 1 de cada 50 condenados cumple una condena similar. La pena de muerte aún reside en algunos países como este, en el que se puede aplicar la pena capital para delitos especialmente graves como los de sangre, asesinato, parricidio u homicidio. Y en Asia, en China, se aplica la pena capital en casos de asesinato agravado, soborno o tráfico de drogas a gran escala. China se encuentra por encima de todos los países en ejecuciones, aunque algunos países como Irán o Singapur tienen mayores tasas de ejecución per cápita. El artículo 49 del Código Penal chino prohíbe explícitamente la pena de muerte a criminales con menos de 18 años al cometer el crimen. La prisión permanente revisable se aplica, como ven, en casi toda Europa. ¿Y nosotros? Y como decíamos, aquí en Intereconomía hemos querido llevar la polémica a la calle. Nuestros micrófonos de informativos han salido a preguntar a los ciudadanos: ¿debería mantenerse? La prisión permanente revisable ha saltado de nuevo de cara a la opinión pública tras la muerte de Gabriel, cuyo cadáver ha sido encontrado en el maletero de la pareja del padre. Anteriormente, el padre de Diana Quer y familias como la de Marta del Castillo habían pedido en el Congreso de Diputados que no se aprobara la proposición de ley para su derogación. ¿Qué opinará la gente sobre esto? ¿Estará a favor de la prisión permanente revisable? Vamos a averiguarlo. Que debía de ser y no salir de la cárcel, ninguno. El chicle, que va a salir dentro de 7 años y tan contento. ¿Y les parecería bien que se impusiera la pena de muerte en España? No, eso ya no. Debería ser más de 20 años y debería ser cadena perpetua. La pena perpetua, y yo estoy muy de acuerdo. En Canadá en todos lugares existe y la verdad es que es algo que tiene que suceder. Sufra su pena durante en vida, pero pena de muerte no. Que si yo fuera su familia sabría lo que tendría que hacer. La prisión permanente revisable, pues sí, pero la pena de muerte no. Mejor que revisable, cadena perpetua. Desde luego no estoy a favor de la pena de muerte, no somos quienes para decidir sobre la vida de nadie. ¿Pero ella sí era quien para decir sobre la vida de Gabriel? Que lo haya hecho mal, ella no significa que los demás lo tengamos que hacer mal. Pienso que la pena de muerte tampoco, pero encarcelamiento para toda la vida sí.
Y tú sabes que eso nos cuesta dinero a los españoles, ¿no? Claro, hombre, todo nos cuesta dinero, al final. Pero no tiene derecho a nada, la tenían que matar como ella ha matado al niño. O sea, ¿usted está de acuerdo en que se implante la pena de muerte? Sí, sí, perfectamente, sí. Para algunos casos, sí. Tiempo ahora de ver las reacciones que ha suscitado este crimen tan abominable en las redes sociales también y en la izquierda mediática. Javier Torres, buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. Bueno, cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, porque una vez más el descubrimiento ayer del fallecimiento de Gabriel y la supuesta autoría de la pareja del padre, siendo mujer sobre todo, no ha dejado indiferente a muchos sectores. Así es, Gonzalo. Bueno, esto se produce justamente una semana después de esa huelga feminista. Recordarán que la semana pasada la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decía que en el ADN masculino está incardinada la violencia. Vamos a ver y vamos a recordar estas palabras de Manuela Carmena del pasado 6 de marzo. Pero es, yo creo, necesario para resolver la violencia el darnos cuenta de que la violencia fundamentalmente está incardinada en, digamos, en lo que es el ADN de la masculinidad, ¿no? Cuando vemos las estadísticas, la mayor parte de actos violentos los cometen los hombres. Por supuesto, en esta ocasión a nadie en la izquierda se le ha ocurrido decir, y porque obviamente estaría cometiendo un error, que la violencia está incardinada en el ADN de la mujer por la presunta asesina del niño Gabriel en Almería. Sin embargo, en las redes sociales, la izquierda mediática pues, ha suscitado todo tipo de comentarios aludiendo al color de la piel de esta mujer, de Ana Julia, o el hecho de que sea inmigrante. Vamos a ver, por ejemplo, el tuit de Barbie Japuta, que es una columnista del diario.es, ahí lo estamos viendo en pantalla ahora mismo. Dice que todos estos racistas y misóginos que están echando mierda en Twitter sobre el caso de Gabriel callarían ipso facto si se detuviera al padre como el culpable y ella quedara relevada a cómplice. También tenemos otro tuit. Ha pasado más veces noticias sobre mujeres matando a hombres que inundaban Twitter de estos seres haciendo apología de misoginia más brutal para desaparecer del mapa cuando un día después se sabía que había sido en defensa propia. Tenemos también la reacción de la escritora Lucía Echeverría. Dice que todo el mundo arremete contra la novia del padre. Nadie dice que el niño manifestó en muchas ocasiones que no quería estar con ella y que aún así el padre permitió que fuese a ella la que le vistiera. Es decir, que abre la puerta a una presunta culpabilidad del padre. Dice también que por supuesto que el padre es responsable a mis ojos. No es culpable porque no lo mató, pero es responsable por haber dejado a su hijo al cuidado de una desconocida. Bueno, todo esto me parece que está fuera de lugar, Gonzalo. Se está especulando pues con cosas que no deberían ser correctas. Y, en fin, yo quería, Gonzalo, hablar de unos datos, por ejemplo, en el año 2015, que se hicieron públicos, no por parte del Gobierno, sino de una asociación, la Federación Andaluza por la Igualdad Efectiva. De los 23 menores que fueron asesinados en el año 2015, el 70%, o sea, 16, fueron a cargo de sus madres. Este dato no lo ofrece el Ministerio del Interior desde la aprobación en el año 2005 de la Ley contra la Violencia de Género, una ley que, por cierto, hay que recordar que desde que fue aprobada, pues cada año se han producido, desgraciada y tristemente, más asesinatos de hombres contra mujeres, Gonzalo. Lo lamentable, y aquí sí que lo decimos, Javier, es que cualquier crimen de estas características, da igual quién haya cometido, un hombre y una mujer, y aquí no se va a iniciar ninguna categoría a nadie por el sexo, sí que se va a comentar y, desde luego, incitar a que se persiga. Gracias, Javier, y buenas noches. Muchas gracias. Abrimos Crónica Catalana después de que el pasado viernes el Tribunal Supremo rechazara la petición de libertad solicitada por el candidato Jordi Sánchez para acudir al pleno de investidura que se iba a celebrar supuestamente hoy mismo. La defensa del exlíder de la ANC ha recurrido ante este tribunal antes, dice, de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A través de un recurso de apelación, Sánchez pide que la petición se tramite con la máxima celeridad posible, teniendo en cuenta, dice, la suma excepcionalidad de los intereses en juego, tanto los derechos políticos del candidato a ser investido como los de sus millones de votantes. La situación política en Cataluña sigue en suspenso tras la suspensión del Pleno. Desde el PDeCAT, la coordinadora general, Marta Pascal, ha pedido generosidad para poder llegar a un acuerdo de investidura y así poder evitar elecciones. Pascal insiste en que Jordi Sánchez es el candidato.
En el momento procesal en el que estamos, tenemos a Jordi Sánchez ahora mismo encima de la mesa como nombre para ser investido. Necesitamos un gobierno que funcione, que sea efectivo, que pueda de una vez por todas levantar la aplicación del artículo 155. La mejor fórmula, la forma más rápida de hacerlo es a través de investir y de formar ya un gobierno. Esto requiere generosidad, lo requiere por todas las partes, pero nosotros creemos que absolutamente nadie está en la potestad ahora mismo de bloquear ningún escenario que nos permita avanzar en la gobernabilidad. Pues el escenario electoral nosotros nos gustaría que no se produjese. Y presten atención porque no deja de ser chocante, cuanto menos lo que le ocurre al exjuez Santiago Vidal, a la sazón ex senador de Esquerra Republicana. Ya no va a poder volver a ejercer el cargo de magistrado. Deslealtad a la Constitución y a las instituciones, orgullo al saltarse la ley en Cataluña y dejar en mal lugar a la justicia española son las razones por las que el Consejo General del Poder Judicial ha rechazado el reingreso activo de Vidal a su carrera judicial. Y todavía se queja. Veamos entonces cuáles son las declaraciones que le han costado su carrera judicial, entre ellas cuando aseguró que tenía los datos fiscales de todos los catalanes obtenidos de forma ilegal, o cuando deseaba que España pasara de convertirse en una monarquía autoritaria a una república, o cuando, por ejemplo, aseveraba que la Generalitat de Cataluña tenía todos los nombres de los jueces que hacen su trabajo a diario en esa comunidad autónoma y que sabían cuál era su ideología. Y encima se jactava de todo ello. Escuchen. El govern de la Generalitat de Catalunya té totes les vostres dades fiscals. Això és legal? Doncs no, perquè això està protegit per la llei de bases de dades, de protecció de bases de dades del govern espanyol. Però tontos no en som. Ja sabem que no ens les facilitaran de manera voluntària. Ningú que tingui dret, perquè és pensionista, cobrarà menys de 1.000 euros al mes. Ningú. Creemos que Arnaldo Otegi será un activo imprescindible en la política vasca de los próximos años y ello conducirá, así lo esperamos, a que una vez Cataluña haya declarado su independencia, Euskadi acelere en su proceso, también consiga la libertad de su pueblo. Quien tampoco está hoy de enhorabuena es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. ¿Por qué? Porque el retrato de Su Majestad el Rey debe volver al lugar de donde fue retirado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Municipal de la ciudad condal. Así es, varapalo de la justicia Ada Colau, que había quitado el busto del rey emérito Juan Carlos, aduciendo que no representaba la figura actual del jefe de Estado. La delegación del Gobierno en Cataluña pidió que se colocara el retrato de Felipe VI y el juzgado contencioso administrativo número 3 le ha dado la razón. Así lo manifiestan en la sentencia en la que dice que el retrato del jefe de Estado ha de estar en un lugar preferente y de honor en su salón de plenos. Por cierto, que la violencia y la intolerancia de algunos separatistas es algo más que habitual con los continuos ataques que reciben algunos políticos que no son de su cuerda. Esta vez le ha tocado al portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta. Lo ha hecho público a través de las redes sociales en un tuit en el que asegura que ha denunciado ante la Guardia Civil un acto vandálico contra su coche ocurrido en Barcelona. Adjunta una fotografía en la que puede verse cómo su automóvil ha sido atacado con numerosas pintadas. Añade, por otra parte, tomad nota, cobardes. Mensaje dirigido claramente a los autores de este acto vandálico. No nos vais a callar jamás. Se trata del enésimo ataque, como decimos, por parte de los separatistas a Ciudadanos. Y Josep Lluís Salvador, el que fuera secretario de Hacienda catalán, está sopesando su dimisión. Las juventudes de Esquerra han pedido durante todo el fin de semana que Salvador abandone todos sus cargos dentro del partido. Como saben, secretario general adjunto y diputado por los comentarios machistas y racistas que soltó durante una conversación telefónica. Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra, ya ha calificado de inapropiadas sus palabras. Recordemos esa vergonzosa conversación. Estem buscant al mercat d'hivern una romanesa independent. Una romanesa per a fer de conseller d'Educació. La dona de Puigdemont no és romanesa? Ella sí que s'hi posarà. Estem buscant una romanesa amiga de la dona de Puigdemont o una brasilenya, que no resulta dones. Trobar dones és missió impossible. És més fàcil inaugurar un auditori que trobar dones. Perquè mira, agafes aquí les que tenen les mamelles més grosses, ja, unes 4 regidores, ja està.
Punto final a las complejas negociaciones respecto al aumento de salario de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Ha sido Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, quien ha firmado el acuerdo con 4 sindicatos policiales y 7 asociaciones de guardias civiles. Como les digo, la fumata blanca ha sido calificada de histórica y contempla un aumento medio de 560 euros en la nómina mensual de los policías y de 720 en la de los guardias civiles, cifras en bruto. El Ejecutivo también se ha comprometido al impulso de una ley que evite en un futuro desigualdades entre diferentes cuerpos policiales en nuestro país. Y tras haber firmado el pacto, el ministro de Interior ha prometido que los agentes notarán en sus nóminas muy pronto la subida salarial. Asimismo, añade que se conseguirá que en 2020 la equiparación salarial sea real, absoluta y total de estos efectivos con los Mossos. Por eso lo podemos calificar como un día histórico, porque hemos alcanzado un acuerdo que por fin ofrece una solución a una justa reivindicación, insisto, que los policías nacionales y guardias civiles venían planteando desde hace ya casi 30 años. Sindicatos y asociaciones han coincidido al valorar los duros momentos que a punto estuvieron de provocar la ruptura de las negociaciones. Ahora califican de histórico el acuerdo con Interior desde el Sindicato Profesional de la Policía y de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Que nos encontramos ante un acuerdo histórico. Jamás en democracia un acuerdo firmado con el Ministerio del Interior va a llevar a las nóminas de policías nacionales y guardias civiles un montante tan importante como el que hoy aquí hemos rubricado. Estamos hablando de 560 euros de media de promedio para un policía nacional. Bueno, esta es la versión del Ministerio del Interior, de los sindicatos, tanto de la Policía como de la Guardia Civil, que han firmado el acuerdo. Pero no todos ellos, no todos los que tienen representación en la mesa de negociación, han suscrito esta, insisto, mejora salarial que no equiparación salarial. Para analizar lo que la firma de este acuerdo puede suponer, tenemos conexión con Raúl Cuesta, es portavoz de la Alternativa Sindical de Policía. Señor Cuesta, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias a vosotros por atendernos. Bueno, son el único sindicato con representación que no ha firmado. ¿Por qué no lo han hecho ustedes? Evidentemente porque no podemos firmar un acuerdo que se llama equiparación salarial cuando es una subida salarial, que es bien recibida y por parte de SAP es agradecida, pero no es una equiparación real de la Policía Nacional con el resto de policías autonómicas. ¿Por qué han firmado el resto de sindicatos y han dejado al margen a jubilados y policías que se van a jubilar? Es una pregunta que deberíais de realizarla a los viejos sindicatos que sí que han aceptado hoy la firma. Nosotros en nuestro proyecto, el único proyecto que habría sobre la mesa, incluíamos una negociación también con los jubilados y con los compañeros que están en segunda actividad. Señor Cuesta, para que la audiencia lo entienda, después de la firma de hoy, los Mossos d'Esquadra que desobedecieron a los tribunales, que ayudaron a transportar las urnas, que se enfrentaron a Policía y Guardia Civil, van a cobrar aproximadamente 2.100 euros de jubilación, y los policías que fueron ahí durante semanas, lejos de sus familias, que recibieron críticas, escraches, golpes, cobrarán unos 1.400 euros de jubilación, 700 euros netos menos cuando se retiren. ¿Cómo se explica esto, señor Cuesta? Porque yo no lo entiendo. Es triste, pero es así. Y ya no solamente es que el policía que estuvo defendiendo el estado de bienestar, nuestro estado democrático en Cataluña, se va a jubilar dentro de X años con casi 1.000 euros de diferencia con un mozo de escuadra. Pero también en este acuerdo no es real que el compañero, un policía nacional, que esté patrullando, por ejemplo, Madrid, Guadalajara, Teruel, no va a cobrar lo mismo que un mozo de escuadra que esté patrullando en Lérida, Gerona o en Tarragona. Por eso, evidentemente, no accedimos a firmar este preacuerdo. ¿Estará usted de acuerdo en que, a pesar que denuncia que no es una equiparación total con los Mossos d'Esquadra, los incrementos mensuales de cerca de 400 euros netos no está nada mal, ¿no? Evidentemente, no son esas cifras. Los costes que se han realizado son engañosos. Son costes brutos y calculados de media por escalas, ponderados. Cualquier subida salarial es bienvenida, evidentemente, pero no podemos llamar equiparación salarial a una subida salarial. Bueno, por último, ¿cuándo entra en vigor lo firmado hoy? Lo digo porque no hacen referente a la fecha concreta de entrada en vigor.
En la negociación se nos dijo bien claro, no hay garantías de que en el 2019-2020 esta equiparación siga hacia adelante. Lo que sí sabemos a día de hoy es que el Gobierno se ha comprometido en el primer incremento, en bruto, recuerdo, en cantidades en bruto, lo va a hacer con carácter retroactivo desde el 1 de 2018. Pero es que no hay una garantía por escrito que diga esto será así, aparte de las palabras que ya hemos oído por parte del secretario de Estado de Seguridad, del ministro, etcétera, del año 2020. Raúl Cuesta, portavoz de la ASP, muchísimas gracias y buenas noches. Muy bien, a vosotros, muchas gracias. Bueno, nos vamos en directo hasta la reacción de La Gaceta, porque les debemos contar una noticia importante a nivel judicial. Suiza ha respaldado a Mario Conde al darle la razón de que los 16 millones de euros que tenía en una cuenta en un país helvético no proceden de Banesto, sino de negocios lícitos que él hizo en la década de los 80. Siguen las pesquisas judiciales para demostrar lo que Mario Conde viene reivindicando ante los juzgados y también aquí, en esta casa, en estos programas, que el dinero que ha ido repatriando o que repatrió en los últimos años no vienen de un blanqueo de capitales por el saqueo de Banesto, sino que los consiguió de una manera legal antes de convertirse en el presidente de esa entidad financiera. Rosa Cuervas Mons, buenas noches. Se cae de esta forma la acusación de fiscales en torno al supuesto blanqueamiento de capitales, ¿no es así? Buenas noches. El banco suizo Dreyfus ha respondido al requerimiento que había hecho el juez Santiago Pedraz. La pregunta era sencilla: ¿de dónde procede el dinero de la cuenta a nombre de Mario Conde? Y la respuesta la ofrece la entidad bancaria en más de 700 folios de informe que detallan 37 años de movimientos bancarios. Explican que hubo un depósito de 500.000 euros con la apertura de la cuenta, otros 10 millones de euros más llegaron con la venta de Antibióticos S.A. y otros 3 más con la venta de Laboratorios Abelló, hasta completar los 16 euros que había en la cuenta, 16 millones de euros, perdón, que había en la cuenta, habría comisiones y valor en lingotes de oro. Con esta información que presenta la entidad suiza quedaría desmontada la acusación que pesa sobre el expresidente de Banesto. Por cierto, como él mismo aseguró ante el juez Pedraz cuando compareció hace ya 2 años. Entonces Mario Conde le dijo al juez Pedraz que ese dinero por el que le reclamaban ante la justicia no procedía de Banesto y que habría pruebas y documentos que así lo acreditaban. De esta manera, el exbanquero cumple su promesa, acredita la procedencia de este dinero, quedan desmontadas las acusaciones, pero ello no ha impedido que Mario Conde pasara hasta 6 meses en prisión desde enero hasta junio de 2016. Eso no se lo quita nadie. Muchísimas gracias, Rosa, y muy buenas noches. Por cierto, nos vamos de la Audiencia Nacional hasta Callosa de Segura, porque por unos instantes ha vuelto en la cruz a esa localidad alicantina en forma de holograma luminoso. Miembros de la Asociación en Defensa de la Cruz han proyectado esta imagen sobre la iglesia para sustituir el monumento que fue retirado injustamente en aras de la aplicación de la ley de la memoria histórica, esta ley sectaria que el alcalde socialista se empeñó en llevar a cabo en esa localidad, pese a que ya no había ningún tipo de vestigio que nos recordase al franquismo. La imagen cuenta con un tamaño similar a la cruz original, aunque algo más grande, con los 2 faroles de los lados y el pedestal, aunque eso sí, sin los nombres de los 81 caídos. La plataforma llevaba varios días anunciando que sería este último sábado cuando iba a suceder algo inédito. Desde un balcón, diversos miembros han leído pasajes de la Biblia. Instantes después, un foco ha iluminado la pared de la iglesia y ha aparecido la imagen de la Cruz de los Caídos, una escultura de luz que fue aplaudida por las 150 personas que se estaban congregando en ese momento en la plaza de este municipio alicantino. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El mundo del deporte no ha dado la espalda al trágico suceso de este fin de semana. Sí, porque al fin y al cabo es un acontecimiento, un suceso, una tragedia que ha conmocionado a toda España y evidentemente el mundo del deporte no podía ser ajeno a ella. Vamos a ver el minuto de silencio más emotivo posiblemente de todos los que hemos visto este fin de semana por el pequeño Gabriel. En la cancha de Unicaja Málaga, el del Fernando Carpena, se le hizo este homenaje. Se va a guardar un minuto de silencio en la memoria de Gabriel, nuestro pescadito de Alcalá.
No han sido los únicos, también, por ejemplo, el Cádiz jugó con un brazalete, su capitán lo portó en homenaje al pequeño Gabriel. El mundo del deporte, como siempre, se ha solidarizado y ha estado a la altura. El que no está a la altura es el fútbol griego, porque semana tras semana conocemos una tragedia nueva, un accidente nuevo o, como ahora, un suceso nuevo. Estamos viendo cómo el presidente del PAOK es este hombre que está de espaldas de momento a la pantalla, salta al campo y ojo, porque se lleva la mano a la cintura, parece que va a desenfundar, porque en realidad sí. Ahí llevaba un arma. El presidente del PAOK de Salónica estaba muy descontento viendo cómo el árbitro que dirigía el encuentro, que jugaba su equipo ante el AEK de Atenas, había anulado un gol en el último segundo. Bueno, pues ni corto ni perezoso bajó al campo, ordenó a sus jugadores que se marchasen a vestuarios y además, con esa pistola que estamos viendo, directamente amenazó al colegiado. «Estás muerto», le dijo. Este hombre no es griego, es un magnate ruso que tiene ciertos vínculos, de eso se le acusa en Grecia, con el negocio negro, con el narcotráfico en Rusia. Desde luego no parece muy de fiar, bajó con 4 guardaespaldas y los jugadores del AEK de Atenas se negaron a continuar con ese encuentro. Por eso hoy el ministro de Educación, Cultura y Deportes de Grecia ha decidido, como no podía ser de otra forma, suspender la Liga griega hasta que se solucione todo este caso, que ya no es deportivo, sino judicial. Ojo Gonzalo, ojo Alba, porque el que solucionó su caso, que también era una urgencia, pero por suerte menos grave, era Sergio Ramos. Tuvo que salir en mitad del encuentro que el Real Madrid venció en Ipurúa ante el Eibar por esto, por un apretón. Así de claro lo dijo y lo reconoció en las redes sociales. Cuando pasaba el minuto 72 de partido se encontró mal, tuvo una indisposición y tuvo que huir al vestuario, donde pues, se alivió y volvió para que después contemplar la victoria del Real Madrid 1-2 ante el Eibar. Y no es la única vez que Sergio Ramos es noticia por algo ajeno al deporte. Tiene mucha personalidad dentro y fuera del campo y también la semana pasada se ha hablado de ese nuevo 600 que ha estrenado yendo a la ciudad deportiva de Valdebebas. Vamos a ver una recopilación de los mejores looks, los mejores outfits, que diría Alba, de Sergio Ramos, capitán del Real Madrid. Sergio Ramos nunca defrauda ni en los terrenos de juego ni fuera. El capitán del Real Madrid derrocha personalidad y a menudo sorprende a todos con sus outfits. Ya lo demostró en 2005 con tan solo 19 años. El Sevilla se negaba a venderle al equipo blanco y así, de este color, apareció vestido de arriba a abajo en la concentración de la selección española. Este jueves, 13 años después, acudió a Valdebebas en un 600 vintage. Los clásicos nunca mueren, regalos de cumple que se adelantan. Gracias, René. Te quiero, bro. El hermano mayor del futbolista le regaló este clásico personalizado y las redes pronto se revolucionaron. Sin embargo, no ha sido la única vez que Sergio ha causado sensación. El sevillano es un admirador de El Barrio, con el que ha posado acompañado de su famoso sombrero. Más repercusión tuvo este look. Ramos se presentó con boina y bigote en un acto publicitario y se desató la guasa. Para muchos, el camero se inspiró en Macario, el muñeco de José Luis Moreno. Para otros, pasaba por uno más de un grupo de jubilados. Además, esta misma temporada posó con abrigo azul, chándal gris y gorra en el palco VIP del Bernabéu. No sabemos si usó el vestuario del dependiente de una ferretería o si quiso homenajear a Berengario el tractorista. Eso sí, fue una de sus apariciones más recordadas. Algunos incluso llegaron a vestirse como él en carnavales. Y ojo, porque Ramos también se luce de rojo. Granates eran tanto el pantalón como la boina con los que se dejó ver hace algunos meses. Y es que, aunque Sergio es seguro como pocos, no sabemos si podría desempeñarse como Ertzaina. Su uniforme, calcado al de la policía vasca, recordaba también al de los soldados carlistas. Por último, y continuando con los complementos, que nadie se olvide del sombrero y la gabardina que llevó el día del 3-1 al PSG en el Bernabéu. Más que un futbolista, parecía el investigador de Roger Rabbit o incluso el detective León de La que se avecina. ¿Y a ti? ¿Qué Sergio Ramos te gusta más? Muy interesante vídeo, interesante vestuario el de Sergio Ramos, pero vamos a lo que es puramente deportivo, porque este fin de semana se ha disputado una de las últimas jornadas de Liga y el Barcelona marcha totalmente disparado hacia el título. Hay que darle prácticamente ya la enhorabuena, Gonzalo, al conjunto azulgrana. Ahora mismo, como estamos viendo, aventaja en la clasificación al Atlético de Madrid, que marcha segundo, y al Real Madrid, que marcha tercero. Eso sí, parece que la Champions, tanto para el equipo blanco como para el Valencia, es más que segura. El Sevilla pinchó y por tanto, ante el equipo Che precisamente, y por tanto se aleja de las opciones de entrar en Champions League, Gonzalo. Bueno, Juanma, ha quedado clarísimo. Sigue el Barça líder y sobre todo me ha gustado que le llames típico apretón lo de Sergio Ramos. No me ha ocurrido nunca, pero bueno, está bien que la hayas calificado así. Gracias, Juanma, buenas noches. A vosotros. Alba, nos vamos con un mensaje en una botella.
Así es, se ha encontrado en una costa australiana, una familia ha encontrado el mensaje embotellado más antiguo del mundo. Fue en 1886 cuando este mensaje fue lanzado, y esto proviene de unos estudios que estaban haciendo por la borda de un barco para conocer las corrientes que se producían y saber hacia dónde se dirigía una botella de ginebra holandesa. Corresponde, y dicen que son 130 años que fechan de que se tirase esta botella al mar. 130 años, ahí queda eso, ni más ni menos. Señores, nos tenemos que ir. Gracias por su confianza. Les dejamos ahora, atención, a Tiempos Modernos, el programa de historia, que a modo de píldoras de 11-12 minutos está arrasando. Jamás la historia se había contado de una manera tan didáctica y de manera tan breve. Después, nuestro programa de sátira y de humor político. Gracias por nada. Y a las 10 de la noche, El Gato al Agua. No se lo pierdan hoy, sobre el debate que está en todas las mesas, en todas las barras de bar, en todas las familias a día de hoy. La prisión permanente revisable. Esta semana es crucial, es fundamental para su devenir. Debe votarse y discutirse en el Congreso de los Diputados la propuesta de la izquierda o de los partidos de izquierdas de derogar la prisión permanente revisable y volver al Código Penal de antaño, de hace unos años, de antes del 2015, en el que, como saben ustedes, los beneficios penitenciarios hacían que los peores criminales pudiesen irse a casa de rositas después de haber cumplido 15, 18 y solo 20 años de prisión. ¿Qué es lo que debe hacerse? Nos vamos. Gracias por su confianza. Hasta mañana. Comenzamos una nueva semana con cambio de tiempo a la vista. Llega una nueva borrasca, se llama Giselle y nos va a traer fuertes lluvias, además de fuertes rachas de viento durante la jornada del miércoles a prácticamente toda España. De momento, este martes ya nos vamos a levantar con muchas nubes y también con algunas lluvias en la primera mitad del día. Afectarán a Castilla y León, también Galicia, Extremadura y puntos de Andalucía. De hecho, en áreas del estrecho pueden ser persistentes a lo largo de toda la jornada. Los termómetros este martes suben, no lo hacen en el Mediterráneo, donde nos mantenemos con valores muy agradables, y al final del día empieza a arreciar el viento en la costa oeste gallega y también en puntos del estrecho. Pero los cambios más importantes llegan el miércoles de la mano de esa borrasca. Intensas lluvias, tenemos avisos por esas precipitaciones fuertes en las Rías Baixas, donde esperamos que se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y también en áreas del sistema central. Unas lluvias que nos van a acompañar en prácticamente toda España. Un frente frío nos va a barrer de oeste a este y nos va a ir dejando lluvias en todo el país que llegarán al final de la jornada al Mediterráneo. Eso sí, Canarias se mantiene al margen de esta situación. Además, caerá la cota de nieve en algunos puntos del norte peninsular, por lo que no descartamos ver algunas nevadas en zonas de montaña. Los termómetros este miércoles bajan, lo van a seguir haciendo el jueves, así que valores algo más frescos en las temperaturas máximas. Pero sobre todo destacamos, muy importante, esas fuertes rachas de viento que esperamos que lleguen a los 100 km por hora, por ejemplo en la cordillera cantábrica y también en puntos del sistema central, aunque tenemos repartidos los avisos por gran parte de España. El jueves, chubascos más dispersos en nuestro país, todavía seguimos con algunas precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña y seguimos con ese descenso térmico.